Hola, ¿qué tal amigos de Nuestra Gente NL, Nuestra Gente Nuevo León? Nos encontramos en el marco de la Plaza La Purísima, una de las plazas más tradicionales de esta capital del estado de Nuevo León, Monterrey. En esta ocasión saludamos con mucho gusto a Asael Sepúlveda, candidato a diputado local por el Partido del Trabajo por el distrito número 2. Asael, número 2. Gracias, Asael, por estar con nosotros. Asael Sepúlveda, pues ya fue diputado local. Así es. Ya has tenido la oportunidad de estar en la función pública. Así es. Muy relacionado también con la educación, sin duda alguna, desde luego, en lo que es la universidad. Ajá. La verdad, un trabajo muy amplio. También es periodista también, porque todavía no se deja de ser periodista. Eso nunca se deja. Y aparte, él estuvo pues en la época fuerte de la televisión aquí en la ciudad de Monterrey. Así es. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo caluroso a todo tu público, que sé que es muy grande. Gracias por la invitación. Sí, como tú señalas, yo tengo una licenciatura en periodismo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ejercí el periodismo hasta el año 2000, en que me retiré de Televisa Monterrey, donde dirigí el departamento de noticieros, y desde entonces me metí más a la función pública y a las funciones educativas. Ahí estamos todavía. Efectivamente. No hay ningún divorcio ni una diferencia entre el periodismo y la política. Pues no, porque el periodismo es básicamente la difusión de los asuntos públicos. Así es. Como dicen los clásicos, decir la verdad hasta donde sea posible alcanzarla. Y en el caso de la función pública, pues ya es el manejo directamente de los asuntos públicos en el ámbito de la competencia de cada quien. Y desde entonces, desde 2000, pues he tenido distintas funciones. Fui secretario de Desarrollo de Monterrey, fui regidor por el municipio de Monterrey, fui diputado local por el Distrito 2 de 2018 a 2021. Ese ha sido mi desempeño dentro de la función pública y en la tarea educativa, como tú lo señalas, impulsando proyectos educativos, porque mi partido, el Partido de Trabajo, tiene como uno de sus ejes rectores llevar la educación no solo en el discurso, como hace el partido tradicional, sino por la vía de los hechos. Hay muchos proyectos educativos que han nacido aquí en Monterrey, que tienen reconocimiento mundial, que se han extendido a otras partes de nuestra república y que son conocidos a veces más en el extranjero que aquí en Monterrey, donde nacieron, en la colonia Tierra y Libertad. Y desde el año 2011 se fundó la Universidad de Emiliano Zapata, que a la fecha tiene 15 carreras profesionales, tiene desde ingenierías, carreras administrativas, carreras humanísticas, y tiene también la licenciatura en enfermería y la carrera de medicina, que ya está por salir la primera generación de médicos, por cierto. Somos la 6ª universidad en el estado que tiene la carrera de medicina. ¿Y tú estás ahí como rector? Bueno, el rector es el profesor Beto Anaya. Yo solamente soy el secretario general. Tengo un trabajo muy sencillo, solamente cumplir las instrucciones del rector y ya con eso estamos del otro lado. Pero sí es un proyecto educativo. Todos ellos nacieron en el norte de la ciudad porque estos beneficios de educación y de salud son para llegar a las comunidades que más lo necesitan. Tú sabes que Nuevo León tiene poco más de 150 universidades y están regadas por todo el estado, ¿verdad? Lo cual es una cosa buena y le permite a mucha gente hacer una carrera universitaria. Pero particularmente en la zona del Distrito 2, que es donde nosotros trabajamos, pues no hay una universidad cercana. Claro, están todas las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma, pero por razones internas de ellos, con frecuencia las cuotas que cobran quedan fuera del alcance de mucha gente. Muy altas, definitivamente. Bueno, ellos tienen recursos públicos y además por mandato de ley, por ejemplo, la preparatoria debería ser gratuita, cosa que en el caso de la Autónoma no se ha logrado. Sé que lo van a lograr algún día, pero en el caso nuestro sí, las cuotas que se cobran son básicamente para darles las antologías de tal manera que no tengan que gastar en libros los muchachos. De hecho, gastan más en camión que en la aportación para las antologías, que les evita el cobro la compra de libros. Efectivamente. Asael, ¿tienes la oportunidad de llegar de nueva cuenta al Congreso del Estado? Sí, desde luego esa es la intención. Ya los tuvimos en 2018, 2021 y ahora tenemos pues toda la intención y toda la posibilidad de llegar al Congreso del Estado, porque hemos visto que al menos en este periodo de 2021 hasta la fecha, pues el Congreso del Estado no ha funcionado como debería. Por ejemplo, pues no ha aprobado desde hace 2 años un presupuesto para que el Estado funcione. Se está operando con el presupuesto anterior, pero no ha tenido el Congreso la capacidad de armonizarse al interior y mucho menos de armonizar la relación con el gobernador del estado, que ya sabemos que son de partidos distintos, cada uno con su visión, cada uno defiende sus ideas, pero en bien de la ciudadanía todos deben concertar. Se necesita que vayan de la mano
el gobierno federal con el gobierno estatal, pero además localmente que el gobierno estatal tenga la capacidad y el Congreso tenga la capacidad de ir de la mano, más allá de las diferencias que puedan tener entre partidos o entre dirigencias partidarias, pues que tengan la capacidad de darse la mano en beneficio de la ciudadanía que no tiene la culpa de sus pleitos. Efectivamente, hay que hacer a un lado los revanchismos, los egoísmos, ese tipo de actitudes, ¿no? Así es, sí, ese es parte de la política y de la función pública, del concertar intereses. Mira, en una simple asamblea de vecinos te vas a encontrar grandes discusiones y puntos de vista que a veces no se ponen de acuerdo, pero precisamente la tarea cuando se tienen liderazgos o cuando uno interviene en grandes grupos humanos, la tarea es en sumar intereses. Conciliar. Así sea dentro de la junta de vecinos, bueno, a veces ni en la comida familiar nos ponemos de acuerdo. Sí. Entonces hay que discutirlo, hay que dialogarlo y hay que llegar a acuerdos. Ya no se diga en un organismo mucho más grande como es el Estado de Nuevo León, bueno, pues tiene que ponerse de acuerdo el Congreso al interior, tienen que ponerse de acuerdo con el gobierno del Estado, tienen que ponerse de acuerdo con los organismos autónomos. Si no, ¿cómo funcionamos? Pues los ciudadanos, ¿qué culpa tenemos de que se saquen la lengua entre ellos? Definitivamente. Pues Habría sí, que reconstruir el Congreso del Estado, quienes lleguen en la próxima legislatura. lo vamos a reconstruir, porque los que están ahorita ya se van. Bueno, hay algunos que se quieren reelegir, no Así dudo es. que algunos lo logren, puedan lograr, porque exacto. el voto ciudadano finalmente es el que manda. Pero creo que la primera tarea es que el Congreso tenga la capacidad de reunificarse, de tener programas comunes y sobre todo de articularlos con el gobierno del Estado. Porque mira, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues ejerce el presupuesto en beneficio de la ciudadanía, pero el presupuesto le es autorizado por el Congreso. Así es. No puede gastar un peso que el Congreso no le haya autorizado. Entonces, si no se ponen de acuerdo el que autoriza el presupuesto y el que lo ejerce, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Claro, el gobierno no se ha parado porque afortunadamente la ley dice que si no se aprueba el Congreso en un determinado, aplica el del año anterior. Pero ahí estamos todavía, ya llevamos 2 años en esa situación. ¿Esto qué significa? Que hay una incapacidad sustancial de diálogo que tenemos que remediar. Insisto, no solo entre gobierno estatal y Congreso, sino al interior mismo del Congreso. Las facciones no se ponen de acuerdo, es la nota diaria. Efectivamente. Entonces, y que repercute a final de cuentas a todo el Estado de Nuevo León. Que repercute a todo el Estado de Nuevo León. Entonces, esa es la tarea. Pero más allá de eso, esa es solo una de las tareas que debemos emprender. Lo importante es que estemos conscientes de las necesidades que tiene nuestro distrito y que trabajemos en torno a ellas. En el caso del Distrito 2, una demanda muy recurrente, muy intensa es ¿qué pasa con la falta de seguridad? O sea, hay una descompostura social que se traduce en muchos actos de delincuencia y tenemos que atacarlos. No como mucha gente cree que es poniendo más policías o sacando el ejército a las calles, que ya lo tuvimos en una época, pero no se remedió el problema de la delincuencia. Sí se tuvieron resultados indudablemente, pero el problema no se acabó, como no se ha acabado en muchas sociedades. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconstruir las buenas relaciones y sobre todo darle posibilidades de desarrollo a la gente. Mira, si tú vas a esas colonias, la gente dice, bueno, ¿cómo le hago porque no tengo a dónde dejar a mis hijos si quiero salir a trabajar? No, ¿Cómo le hago si no tengo acceso a una escuela? ¿Cómo le hago si no hay campos deportivos? ¿Qué hacen los muchachos en la tarde si no hay un campo deportivo? Pues se juntan en las esquinas a malorear, como luego dicen. ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa que hacer. ¿Qué necesitamos? Más escuelas, más campos deportivos, más centros comunitarios, más plazas como esta. Ojalá hubiera plazas como La Purísima, que ha sido motivo de... Que está muy descuidada, por cierto. Que está muy descuidada, pero sí te quiero decir que el edificio que tenemos enfrente es Premio Mundial de Arquitectura. Exactamente. ¿Por qué es Premio Mundial de Arquitectura? Porque el arco... en 1940 se construyó. La nave principal tiene una dimensión tal que requirió un esfuerzo de ingeniería estructural muy importante, que fue objeto de un premio mundial de arquitectura, y eso poca gente lo sabe. Además, tú señalabas que es una catedral, sí, es la quinta. Que tiene pocas ciudades tienen 5 catedrales. Pero bueno, cuando andamos en campaña se supone que no debemos hablar de temas religiosos para no lastimar sensibilidades. Aquí estamos hablando de cultura y estamos hablando de arquitectura. Entonces, ojalá plazas como esta, ojalá actividades comunitarias como las que se llevan en estos barrios estuvieran en toda la ciudad, que hubiera espacios para que las familias convivan, para que se conozcan, para que se traten, para que los niños puedan salir a la calle a jugar con tranquilidad. Eso es construir sociedad, eso es construir seguridad. Si nos conocemos entre todos, pues vamos a vivir mejor. Definitivamente. Vamos a vivir más cómodos, más felices, ¿verdad? Ahorita que hablabas de
de la familia, pues tú tienes la oportunidad de convivir con jóvenes. Sí, desde luego. Sabes exactamente cuál es la situación que están viviendo. Claro. ¿Tienes alguna iniciativa, algo que quieras promover desde el Congreso del Estado de Nuevo León? Sí, desde luego, que haya más recursos precisamente para llevar los beneficios de la educación a más lugares. Y te pongo ejemplos muy concretos. Mira, te decía que hay iniciativas educativas que nacieron aquí en Nuevo León, sí, que se han extendido a todo el país y que son reconocidas por el Banco Mundial y por ministerios de educación de otros países, como Canadá, como Finlandia, por ponerte solo, por Brasil, por ejemplo. Yo recuerdo que el anterior ministro, en Brasil tienen un ministerio de ciudadanía. Sí. Y el ministro de Ciudadanía, que lo fue en 2, 3 gobiernos, fue Osmar Terra. Ese era su cargo, el ministro de Ciudadanía de Brasil, que es la economía más grande de América Latina. ¿Sabes cómo conocí yo a Oscar Terra? Tirado de panza en un CENDI, en un centro de desarrollo infantil aquí en Tierra y Libertad. Órale. Que llegué yo y dije, ¿qué está haciendo ese señor tirado de panza? Estaba conviviendo con los niños y observando cómo jugaban, cómo interactuaban. ¿Por qué estaba aquí Osmar Terra? Porque el gobierno de Brasil lo mandó a que él personalmente, siendo secretario de Estado, aprendiera cómo se hacían las cosas para que los niños fueran bien educados. ¿Y por qué vino a dar aquí? Porque una de las grandes autoridades educativas de Canadá, Fraser Mostert, que murió hace 6 o 7 años, venía con frecuencia a hacer investigación. Y una vez hizo un estudio comparativo entre el desarrollo de niños canadienses y niños de los Sendi, de Tierra y Libertad, y encontró que en muchos aspectos los niños Sendi tenían un desarrollo más grande que sus iguales del Canadá. Que Canadá, pues siempre decimos, es primer mundo, que fuera como Canadá. Y algunos niños canadienses, y Fraser Mostert decían, ¿quién en Canadá tuviera la oportunidad que tienen esos niños que van a los Sendi? Entonces, a eso me refiero con ese tipo de proyectos. Pero imagínate, aquí hay 13 en Nuevo León. Y una cosa poco conocida es que hay otros 13 Sendi en construcción, que ojalá que se terminaran, porque los actuales tienen filas de espera muy largas. Sí. No te exagero, son cientos de niños haciendo fila y no hay espacio suficiente para ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos 13 Sendis? Se han conseguido recursos federales a través de la bancada del Partido del Trabajo. Se entrega a los municipios para que ellos la construyan, para que no haya suspicacias de que quién sabe qué harían ahí con el dinero. Tú, municipio, tú eres gobierno. Pero no aterriza realmente. No, lo dejan en obra gris y dicen que se les acabó el dinero porque hemos tenido alcaldes muy traviesos. Entonces, ese tipo de cosas queremos, digo traviesos por decirlo de una manera muy diplomática. Sí. Más elegante por ese tipo de proyectos necesitamos impulsarlos para que haya no solo en Villa Universidad, que ya hay, no solo en Apodaca, que ya existe, no solo en Escobedo, donde existen 3, no solo en Monterrey, donde existen 4 centros de desarrollo infantil, que haya en San Pedro, que haya en Santa Catarina, que haya en García, que haya en Guadalupe. Tuvimos en García incluso un terreno concesionado por alguno de los alcaldes, pero que se quedó en proyecto. En San Pedro mismo tuvimos un alcalde que, entusiasmado con el proyecto Sendi, llevó a Cabildo la propuesta de que se cediera un terreno para que ahí se construyera un Sendi Tierra y Libertad. Tuvo algo de resistencia porque decían los sanpetrinos, ¿y quién nos va a venir a enseñar Tierra y Libertad? Pues el alcalde pensaba de otra manera, ¿verdad? Se quedó en el tintero. Nos faltan en Guadalupe, nos faltan en Guadalupe estaba en todo el estado, ¿no? Sí, nos faltan en todo el estado Sendi. El alcalde de Sabinas, no el que está ahorita, sino algún alcalde anterior, decía, bueno, yo tengo aquí un terreno, ¿por qué no hacen aquí un Sendi? Porque no se tienen los recursos de operación. Pero sí esos proyectos educativos que son exitosos y que, te insisto, los recomienda el Banco Mundial, que no viene a jugar. Sí, tienen un reconocimiento internacional. Bueno, ahora, lo que era hace 50 años Imeprode, es decir, el tiradero de basura de la ciudad, estaba en el Topo Chico. Ahora, ese tiradero de basura, en un extremo hay un hospital que tiene 7 quirófanos y que ahorita te platico un poco más de él. Sí, cómo no. Y ahí está la preparatoria más grande de América Latina, que por sí sola atiende al 4% de los estudiantes de bachillerato del estado de Nuevo León. Tú imagínate si no estuviera esa preparatoria. Pero además es importante saber que nació contra la voluntad del estado. Varios gobernadores trataron de cerrarla y se negaban a darle recursos, y hasta ahora
lo sueltan a cuentagotas. Ya quisiéramos tener el presupuesto que tienen las universidades públicas para operar sus preparatorias. Aquí prácticamente es nada más el pago de maestros, pero no te dan un peso para construir más edificios que tanta falta hacen. Y Oye, para cerrar con los CENDIs, sí. Yo recuerdo que tuvo una difusión internacional por la forma en que educan y orientan a las futuras generaciones, a los pequeñitos. Así es. Aquella acción de una maestra que cuando estábamos viviendo la inseguridad a todo lo que da aquí en Nuevo León, cómo los orientó, cómo los tranquilizó cuando se escuchó una serie de detonaciones. Sí, desde luego, eso ocurrió en La Estanzuela. Fue en una escuela primaria, ¿recuerdas bien? Sí, efectivamente, en aquellos tiempos la orientación que se daba es: si oyes balazos, tírate al piso. Exacto. Y en aquella ocasión se oyeron balazos en La Estanzuela y una maestra de primaria siguió esa orientación con sus hijos, pero encontró que algunos estaban extremadamente asustados, algunos se puso a llorar y la maestra se puso a cantarles una manera los balazos afuera y la maestra cantándoles a sus niños. Ese es un acto de amor extraordinario. Exacto. Pero ¿qué necesidad tenemos de llegar a eso? No, para nada. Sí, por eso te digo que necesitamos más proyectos educativos que nos ayuden a construir una mejor sociedad. Tienes buena memoria y te felicito. Pues más o menos, de repente nos falla el CEN, pero ahí va. En el aspecto del hospital, que también es una situación sumamente importante, batallaron mucho para poder echarlo a andar, ¿no? Te voy a decir que ese hospital se construyó en un terreno donado por la comunidad. Ahí está en el cruce de Almazán y Rodrigo Gómez, a un ladito de Tierra y Libertad. Fueron 20 años de estar trayendo poco a poco recursos federales que otra vez gestionaba la bancada del Partido del Trabajo, y te debo decir que tuvimos un gobernador muy travieso que 2 años seguidos llegaban los recursos federales de 100 millones de pesos para terminar el hospital. Normativamente deben pasar por la tesorería estatal, no es que lleguen directo a construcción. El gobierno federal lo manda a la tesorería estatal y la tesorería estatal debe contratar una empresa constructora que la termine. Pues se llegaba el fin de año y el gobierno del estado los regresaba por inejercicio porque decían que no hacían falta más hospitales en Nuevo León. Eso lo hizo Rodrigo Medina 2 años seguidos. Fíjate. Y te quiero decir que eso era mientras México país está por debajo de los mínimos de la Organización Mundial de la Salud en materia de médicos por millar de habitantes y en materia de camas por millar de habitantes. No hay médicos suficientes. Es más, se quejaba el alcalde Dr. González de que no tenía médico, no había quien se quisiera ir. Y por curiosidad, pregúntale a la Secretaría de Salud cuántos médicos tiene en el sur del estado. No, en el sur del estado es lo que te iba a decir. No hay médicos en el sur. Están los centros de salud, pero son cascarones vacíos. No hay médicos. Es decir, mucho menos un especialista. En una ocasión me reconocía el secretario de Salud. Decía, no, aquí en Nuevo León tenemos 7 mastógrafos. Pues sí, no más que 6 están en la colonia Obispado. ¿De qué le sirve eso a una señora que requiere una mastografía y que vive en Doctor Arroyo? O que viva allá en el Rancho del Jarro, que está 4 horas a caballo de la carretera más cercana. Entonces, en sistema de salud estamos mal abastecidos. Y en este contexto tuvimos gobiernos estatales que regresaban los recursos porque decían que no se requería un hospital. 20 de cada mexicano no tienen esquema de seguridad social, ni están en el IMSS, ni están en el ISSSTE, ni están en los hospitales militares. Entonces, lo único que pueden hacer es ir a los hospitales de la Secretaría de Salud, pero si no tenemos suficientes, no se les da buen servicio. El Hospital Metropolitano está rebasado. Es un hospital muy grande, tiene 1000 camas. Sí. El universitario dice que tiene 1000. Yo no las he contado, pero bueno, vamos a creerles. Tiene 300 camas, el Metropolitano está absolutamente rebasado. ¿Por qué no poner en operación el Hospital de Juárez, poner a plena capacidad el Hospital de Galeana, el Hospital de Sabinas y desde luego el Hospital de Tierra y Libertad? Si tú vas al norte de la ciudad, que está la mayoría de la población, no hay hospitales públicos, nomás el Metropolitano, pero búscalos por el lado de la Alianza. Un atropellado ya se muere en lo que llega al hospital. Oh. Claro, está el Hospital 34 del Seguro Social, pero es de alta especialidad, ahí hacen trasplantes de corazón y demás, pero para el día a día no hay hospitales suficientes. Afortunadamente el ejército tuvo el buen sentido de poner a operar el hospital y en circunstancias muy malas porque estábamos en plena pandemia. Te acordarás que el gobierno anterior, que era muy creativo para declarar, no tanto para hacer, anunció que habían comprado un hospital portátil que le iban a poner en la Macroplaza para los enfermos de COVID, que no tuvieran cupo en los hospitales del estado, que estaban rebasados. El ejército llega, ve el Hospital de Tierra y Libertad que estaba
sin terminarse y dijo, de aquí somos. Y el ejército presionó para que se terminara la construcción, para que se equipara. Mira, tiene capacidad para 107 camas, el ejército metió 54. Afortunadamente ahí las dejó cuando se retiraron, dejaron los equipos que ellos habían traído para combatir el COVID. Ellos la operaron con su propio personal, cosa que les agradecemos mucho. Un reconocimiento al teniente coronel Marmar, que se ocupó de que todo esto funcionara contra todas las burocracias habidas y por haber. Te quiero decir que ahorita el Hospital de Tierra y Libertad, que para que dé servicio a plena capacidad necesita otras 50 camas, necesita un permiso de transfusión de sangre para que opere la sala de maternidad, que ahorita no se tiene por burocracias internas de la Secretaría de Salud, pero necesita alrededor de 700 personas para que opere a plena capacidad. No tiene ni 150 ahorita y no tiene abasto de medicamentos. Entonces es un hospital, pero necesita que el gobierno más bien asigne recursos que está dentro de sus... Y aquí es donde ustedes tendrían que hacer el trabajo. Exactamente, aquí es donde desde el Congreso necesitamos abastecer de recursos. Lo hemos platicado con la Secretaría de Salud y dice, bueno, pues es que no hay recursos, les tiro la cobija para acá y descobijo más allá, porque yo tengo que atender Galeana, Sabina, lo entendemos, pero precisamente por eso hay que concertar para que tengamos presupuesto suficiente en materia de salud. Te insisto, México está por debajo de los mínimos en materia de médicos y de camas de hospital, está por debajo de los mínimos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo nos explicamos que países más pequeños y más pobres que nosotros tengan más médicos? Tiene más médicos por habitante Costa Rica, tiene más médicos por habitante Argentina, tiene más médicos por habitante Bolivia, y asómbrate, Cuba tiene el doble de médicos por habitante que nosotros, sí, el doble de camas de hospital. Bueno, pues hay que actuar, ¿verdad? Entonces, esa es parte de las tareas nuestras en la atención de las necesidades del Distrito 2 y desde luego de todo Nuevo León, porque al final del camino, pues un legislador lo es para todo el Estado. Para todo el Estado, efectivamente. ¿Algo más que le quieras comentar a la gente? La invitación a ir a votar el día 2 de junio, ya estamos prácticamente a 5 semanas, la invitación de que vayan a votar, ejerzan su derecho de ciudadano. Alguien ha dicho, y creo que dice bien, que la política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos. Bueno, los políticos también somos ciudadanos, es tarea de todos los ciudadanos, vayan a votar, es muy importante su voto. En la medida en que haya muchos ciudadanos votando, pues habrá menos posibilidades de que alguien manipule ahí algún resultado electoral, que no falta alguna mano traviesa ahí que lo quiera hacer. Es importante que vayan a votar. Y una cosa más, si me permites, adelante. Somos el Partido del Trabajo, seguimos conmemorando el Día Internacional del Trabajo. El día 1 de mayo, en la Plaza Colegio y Civil a las 6 de la tarde, ahí nos vamos a concentrar y de ahí vamos a marchar hasta la Macroplaza para cerrar ahí con una gran concentración, porque son luchas históricas que costaron vidas, hay que recordarlos y hay que agradecerles. Estás cordialmente invitado. Muchas gracias. Es Asael Sepúlveda, candidato a diputado local por el Distrito 2 por el Partido del Trabajo. Gracias, Asael. Gracias, Rubén. Un gusto y gracias al auditorio que nos ha tenido la paciencia de escucharnos. Muchas gracias. Gracias.